Bienvenidos a Hombría, Paternidad y Heroicidad, ¿o es Heroicidad y Paternidad? HHP, ¿no? Hombría, Heroicidad y Paternidad. Estamos a 2 de marzo de 2014, después de unos problemillas técnicos aquí. Y lo que yo quisiera... ¿Alguien sabe qué sesión es? Sesión número... ¿Qué es? ¿3? 5. 5. Ok. Y quisiera empezar respondiendo a algunas preguntas que tengáis acerca del propósito del programa, porque es importante que se tenga en mente el propósito del programa antes de que continuemos. ¿Sí? Entonces, alguna pregunta que tengáis, algunos en específico en cuanto a el porqué del programa y el para qué. El porqué y el para qué. A ver. Sí, Gustavo Senpai. ¿Qué implica la terna? Como menciona el programa, ¿qué implica lo que es la hombría, la heroicidad y la paternidad? Implica que son, pues, tres caras del mismo fenómeno. Cuando vemos popularmente o mitológicamente, culturalmente, históricamente, muestras de lo que es representativo de la hombría, casi invariablemente nos encontramos con algo que estableceríamos como propio de la heroicidad. ¿Sí? Y cuando profundizamos en ese mismo tema, vamos a encontrarnos también con el fenómeno, el concepto que reconocemos como paternidad. Entonces, la idea del título es que quede bien establecido que hombría, heroicidad y paternidad son una misma cosa. No se puede ser un hombre, tal como se reconoce en cualquier cultura, sin tener esa predisposición a ser una figura heroica. Y el primer héroe en nuestras vidas, no importa el género, sea varones o hembras, eso debería ser nuestros papás. ¿Okay? El padre debería ejercer esa función para sus hijos, para su familia, y a nivel familiar y a nivel cultural, a nivel social, comunidad, nacional, es el héroe por excelencia, ¿no? Por antonomasia. Esa es la idea tras esa terna, esos tres conceptos, que nos demos cuenta de que en realidad simplemente son variaciones de un mismo tema. ¿Qué es el héroe sino una figura paterna para su pueblo? Cuando estamos aquí en frontera y muchos de nosotros pues somos binacionales, Estados Unidos, México, y mucha gente pues conoce o está familiarizado de alguna forma con Estados Unidos y la historia. Se habla de los Founding Fathers, de los padres fundadores de Estados Unidos. Founding Fathers, ¿ok? ¿Y por qué se distinguieron esos padres fundadores o próceres? ¿Por qué se distinguieron? Por su heroicidad. George Washington siendo el que viene a la mente para comenzar, el primer presidente, el gran general, el que fue responsable más que nadie por organizar una bola de rebeldes contra la superpotencia de su tiempo, de su época, Gran Bretaña. No era el éxito de esas 13 colonias unidas en ese concepto nuevo de Estados Unidos contra la superpotencia estaba muy en duda.
¿ok? No era algo que se veía como cierto como lo vemos ahora, en absoluto. Sin figuras como George Washington y otro nivel, Thomas Jefferson, etc., no se hubiera dado lugar. Las pérdidas que sostuvieron durante esa época de revolución fueron tremendas, y en este libro, esta obra América Culpable, voy a dedicar un capítulo extenso sobre la fundación de los Estados Unidos y su desarrollo y el papel que juega esa figura heroica, ¿sí? Y es lo que nos falta, sobre todo lo que nos falta. O sea, el hecho de que, pues esta es la figura de Don Quijote, es la figura heroica hispana por excelencia, ¿okay? Y se reconoce como el héroe por excelencia en todo el mundo. O sea, es sin lugar a dudas la aportación más grande de nuestra cultura a el acervo cultural universal, Don Quijote. No hay duda al respecto, pero hay cierta tragedia en cómo nuestra cultura ve a este individuo, o a esta figura. Hay una tragedia al respecto. Es una figura de la cual los otros protagonistas en el contexto de la obra se ríen de él. Es una figura cómica. Es la única forma en la cual el hispano, ¿okay?, por diversas características culturales, su envidia, su complejo de inferioridad, etc., es la única forma en la cual podemos aceptar un héroe, riéndonos de él. ¿Sí? Esa fue la tremenda visión de ese genio Cervantes, es decir, héroe él mismo, y por lo tanto muy consciente de las actitudes de esa cultura, que aceptémoslo o no, es la cultura de toda Latinoamérica, de todos los hispanos. ¿Sí? Tenemos variaciones regionales, pero en cuanto a muchas cosas fundamentales, pues somos demasiado parecidos. Entonces, pues, ¿qué es lo que reconoció Cervantes? Que la única forma en la cual se podía reconocer o aceptar a un héroe en nuestra cultura es en forma de figura cómica. Contrástenlo con Estados Unidos. Solamente la cultura americana podía haber creado a un increíble Hulk. Solamente. Y con eso no estoy abogando por la cultura angloamericana como el modelo a seguir y que sea perfecto. No, en absoluto. Y los que conocen mi obra saben, deberían saber perfectamente lo crítico que soy. Y si no, pues que compren y lean América Culpable cuando salga. Okay. Pero las cosas como son. Nos falta hombría, porque nos falta heroicidad y porque nos falta paternidad, porque no entendemos ese concepto. ¿Okay? Y en este programa, en absoluto, cuando hablo de hombría y estas cosas varoniles, no estoy rebajando en lo más mínimo a la posición, la importancia o la función de la mujer, de la mamá. No ese es el caso. Aunque muchas veces se interprete así, pero fijaros, ¿okay?, en la patología, la disfunción psicológica inherente en una perspectiva de alguien que diga porque alces una cosa automáticamente estás rebajando a otra. Por eso, precisamente, Cervantes nos dijo, esta es la única figura heroica que podemos aceptar. ¿Okay? Porque no podemos aceptar que se alce, ¿okay?, alguien, porque inmediatamente con nuestro complejo de inferioridad nos sentimos rebajados. Si las mujeres, las mamás se sienten rebajadas porque aquí estoy tratando de incorporar a nuestra cultura algo que, pues, podríamos decir que si remontamos a época histórica en España, como figuras como el Cid, pues sí hubo, pero en Latinoamérica no ha habido.
¿ok? Las cosas como son. O sea, los héroes aquí brillan por su ausencia. Y sin heroicidad no hay hombría. Y sin hombría y heroicidad no hay paternidad. Tenemos un grave problema, pero si así lo ven las mujeres, que esto es rebajarles a ellas, entonces pues es simplemente otro indicio de la tremenda disfunción cultural que tenemos. Repito, solamente una cultura como la americana podría haber creado el increíble Hulk. ¿Okay? ¿Qué representa el increíble Hulk? Pues representa en su esencia esa voluntad al poder que se va a imponer sobre incluso las fuerzas de la naturaleza, si hacen falta, para lograr su propósito. ¿Sí? Eso es lo que nos falta en la esencia de nuestra masculinidad. ¿Okay? Lo que pasa por masculino hoy en día es patético. ¿Okay? Hay que reinterpretar, tenemos que reinventarnos, señores y caballeros. Tenemos que reinventarnos y descubrir o redescubrir algo que es nuestro por herencia evolutiva. ¿Okay? Tenemos que despertarlo y tenemos que darnos cuenta de en qué consiste. Y si miramos a nuestro alrededor y vemos figuras como Mandela, que hemos estudiado aquí brevemente, figura heroica, figura paterna, el padre de Sudáfrica, de como nación, uno va con lo otro, ¿sí? Uno va con lo otro. Y vamos atrás, como en el filme reciente, basado en su biografía, vemos esos inicios en la tribu de los Xhosa, no sé exactamente cómo se pronunciaría en castellano, ese ritual de pasaje a Umbría, donde le explican, ahora sois hombres por vivir como tales. Vuestra fuerza, vuestra energía, etcétera, etcétera, no son solamente vuestros, pertenece a vuestra tribu. ¿Okay? Y a Mandela tomó esos ideales y los extendió a un nuevo concepto de tribu para Sudáfrica, que era el país por completo, la nación. Y no solamente por tribu ni por raza, sino a todos los miembros, blancos, marrones, negros, no importa, de la nueva nación que él estaba en realidad fundando. Y lo fundó a base de su sacrificio, a base de su heroicidad. Entonces, por eso esa terna, esos tres conceptos que en realidad simplemente son versiones del mismo, de uno mismo. ¿Okay? Buena pregunta. Más preguntas. Fermín San, adelante. Tengo dos. ¿Cuál es la relación entre el programa y el arquetipo del guerrero? Okay. ¿Cuál es la relación entre el programa y el arquetipo del guerrero? Pues casi universalmente, y digo casi universalmente porque me viene en mente la posible duda con respecto a las tribus, los esquimales. Pero casi universalmente, con esa posible excepción, el concepto de umbría en las tribus, en las comunidades, las culturas tribales, preindustriales, el concepto de umbría, el concepto de guerrero son una misma cosa. No hay una distinción. Y luego volvemos a lo anterior. El guerrero es el héroe en potencia, esperando, en espera, para manifestarse. Esa es su función. ¿Sí? Es el héroe en espera a la necesidad o la oportunidad de manifestar su heroicidad. O sea, su sacrificio para
con su vida si hiciera falta para la protección de los suyos, de su comunidad. Entonces es una misma cosa, ¿okay? Algo que se ha perdido en la era industrial, por una parte, y algo que la colonización ha destrozado en las tribus preindustriales, por otra. O sea que sí tenemos poblaciones que no han logrado dar ese brinco a esta era moderna, ¿okay? Y viven pues a la orilla de la sociedad, no logran integrarse, pero su concepto, su identidad cultural, su concepto de hombría, de guerrero, quedó destrozada. Ellos quedan quebrados. Y la era industrial se fundó también erradicando el concepto del hombre guerrero, del hombre héroe. ¿Por qué? Porque lo que ya no se necesita esa mentalidad, lo que se necesita es mano de obra. ¿Okay? Esa mentalidad va en contra de lo que se necesita es mano de obra, entonces lo que se precisa son toros mansos. ¿Sí? Se necesitan hombres mansos dispuestos a ser siervos y que viven con miedo y vergüenza, y entonces pues son muy manejables por el sistema. De nuevo, es volviendo a Cervantes y a Don Quijote, lo que también estaba representando Cervantes en esta obra es que él veía el inicio, estamos hablando a principios del siglo XVII, veía el inicio de una masificación. Estamos viendo la formación de grandes ejércitos y la idea del caballero, del individuo, ¿sí? Del individuo que se destaca por sus hazañas, que desaparecen a favor de la uniformidad. El soldado es diferente al guerrero. El soldado forma parte de la maquinaria militar, donde es una pieza, igual que una pieza en un automóvil o cualquier aparato mecánico, ¿sí? Entonces eso es parte de lo que nos estaba transmitiendo Cervantes con su gran obra, el inicio de una nueva era en la cual la única forma, sobre todo para nosotros en la hispanidad, de poder aceptar este concepto de la heroicidad era en la burla, ¿sí? Viendo de una forma cómica, absurda. ¿Okay? Ahora bien, es interesante, de nuevo volviendo a los Estados Unidos, es una cultura fundamentalmente militar. Es una cultura donde lo militar simplemente hay que verlo en términos no solamente de su presupuesto, el presupuesto americano que se asigna al Departamento de Defensa es tremendo, pero en su historia, a lo largo de su historia, no hay un año en el cual Estados Unidos no ha tenido alguna intervención militar desde 1800, que no haya tenido una intervención militar en alguna parte del mundo. Y para mantener, y conste que no estoy abogando por ese tipo de política extranjera ni nada, ¿no? Simplemente estoy enfatizando que hay una correlación entre su militarismo y pues la dominancia mundial que tiene, el fervor que tiene hacia el progreso, hacia dominar e imponer su voluntad en general. Ya hay muchas cosas que van de la mano de ese concepto de lo marcial, ¿sí? Lo competitivo, lo autocompetitivo. Que por otra parte, si vemos en Japón, pues también una cultura netamente marcial,
se manifiesta de una forma diferente a la americana, pero si vamos a comprender la esencia de el impulso a sobresalir del japonés, vamos a tener que entender la equivalencia que se establece ahí entre la hombría y el guerrero. ¿Sí? Ok, buena pregunta. ¿Más? ¿Por qué es tan chocante en la cultura latina el nombre mismo del programa, incluyendo a hombres? Bueno, O sea, incluso a los hombres les resulta chocante o... Pues, fundamentalmente porque es una cultura de matriarcado. ¿Sí? Es una cultura en la cual la masculinidad se ha manifiesto en términos de machismo, que en realidad nada tiene que ver con la hombría. Es una cultura en la cual se forma un ciclo pernicioso, vicioso, basado en el hijocentrismo. Las mamás tienen hijos varones, los favorecen a ellos por encima de las niñas, les inculcan la idea de que pues, el mundo gira en torno a sus deseos y voluntades. Es típico en las familias hispanas, y no solamente mexicanas, españolas, brasileñas, lo he visto en todas partes, es típico que inmediatamente las chicas, las hermanas, se tengan que poner al servicio de los hermanos. Los hermanos pueden salir, las mujeres tienen que quedarse en casa haciéndole las camas, y lavándole la ropa, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso por una parte. ¿Cómo crecen esos varones? Pensando que el mundo gira en torno a sus necesidades. No maduran. ¿Okay? Luego, las madres nos sueltan. ¿Okay? Ese hijocentrismo se cobra en términos de un control, una codependencia. Las mujeres que no trascienden esa época de maternidad y quieren mantener a sus hijos varones, sobre todo dependientes de ellas, codependientes de ellas, pues ellas no pueden madurar más allá de su maternidad y inicial, que tienen que ver a sus varones, no importa cuán grandes que sean, como sus bebés. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos varones no maduran a ser hombres, porque no maduran a ser independientes. ¿Sí? El héroe, el líder, tiene que ser, ¿okay?, una persona capaz de actuar independientemente, capaz de promover un curso de acción que esté incluso en contra de la voluntad de las personas a las cuales está liderando. Tiene que ser una persona, por una parte, capaz de ser solitaria y por otra parte capaz de forjar, imponerse hace falta, un consenso, una comprensión en cuanto a su visión para darle dirección. El varón hispano no se prepara de esa forma. Es totalmente discapacitado emocionalmente porque depende de su mamá. Y cuando ya no sea la mamá, pues será la esposa, la novia de turno. Pasa en realidad a ser mascota de la mamá, a ser mascota de la novia, de la esposa, etcétera, etcétera. Nunca maduran como hombres. Por eso se someten a todo tipo de chantajes y manipulaciones emocionales de las mujeres. Las mujeres tampoco pueden madurarse en realidad a ser mujeres, se quedan todos en adolescentes. No pueden porque no entienden que más allá de la maternidad existe su individualidad. Ser madre es una parte de la vida, no es la vida. Igual que ser padre es una parte. Tengo hijos de diferentes edades. Mi hijo varón mayor va a cumplir 31 años. A pesar de años que pasamos constantemente juntos, yo como su maestro, como su entrenador atlético, etc., pasamos, pero
ahora él tiene su vida, tiene sus hijos, mis nietos, etc. El contacto no es menos profundo, pero pues es mucho menos frecuente. ¿Okay? Mi responsabilidad con él ya no requiere esa intensidad que requirió cuando era pequeño. Ya es diferente. O sea, era algo, parte de lo que me tocaba hacer, pero tengo una identidad más allá que estar ahí controlándole a él. O sea, el propósito de papá y mamá debe ser de formar individuos independientes, ¿okay? Capaces de sobrevivir sin nosotros. Es curioso cuando hablo o he tratado con familias en consulta que se están dividiendo, están separando, divorciando y quieren, las madres expresan, quiero a mí, yo los hijos los quiero conmigo. ¿Okay? Bien. ¿Y los hijos qué quieren? O más importante, ¿qué es lo que necesitan? ¿Okay? Porque la maternidad les ciega, ¿okay? Al hecho de que su función es la de formación, no de luego convertirse en parásitos emocionales a sus hijos y por lo tanto dejándolos en minusválidos emocionales ellos mismos. No, su función es de formación, y cuando los hijos tienen cierta edad, pues es natural que quieren estar con sus papás. Ellas no les van a poder enseñar a ser hombres, no les va a poder enseñar a afeitarse, a cómo lidiar con mujeres, etc. Eso no van a aprender viviendo con sus madres después de cierta edad. Es natural. Y lo vemos en todas las culturas tribales. Si vamos a tratar de encontrar una relación familiar que sea más natural, entre comillas, o más propia de nuestra especie, pues tenemos que dejar a un lado todo el proyecto la influencia de la vida moderna, la industrialización, etc. Y vamos a ir atrás, como hacen los antropólogos, a ver, bueno, ¿y qué hacen en las tribus? Y vamos a ver, universalmente, llegando a cierta edad, los varones se van con los hombres y dejan de ser niños. Eso es natural. El problema, la codependencia, la perversión, se manifiesta cuando mamás insisten, no, yo quiero, pues más egoísta que eso no es amor, eso es egoísmo. ¿Okay? Y están pensando en lo que ellas necesitan emocionalmente, egocentrismo. Entonces crean una codependencia. Ellas no pueden madurar y no permiten que el otro madure. Entonces ahí lo que se genera, entonces, ¿qué? Pues son individuos adolescentes envejecidos de ambos géneros. Por eso les choca. ¿Okay? Y eso fomenta el matriarcado. ¿Okay? El matriarcado fomenta, porque luego esos varones no son capaces de ser ni héroes, ¿okay? Ni padres, ni por supuesto hombres. Y esa ausencia de hombría, de paternidad, de heroicidad, se ve manifiesta en toda la historia de nuestro continente latinoamericano. ¿No? Comparémoslo con otras culturas. ¿Cuándo se ha tenido en Latinoamérica una figura remotamente comparable a Mandela? Nunca. Nunca. ¿Cómo lo vamos a tener? ¿Cómo lo vamos a tener si vemos a hombres supuestamente maduros pidiendo permiso a sus mamás o si no a sus esposas para tomar decisiones que son propias, deberían ser propias y manifiestan su hombría? Entonces, la reacción es por parte de las mujeres, pues estamos hablando de un matriarcado. Pero si funcionara, ¿okay? Si funcionara, si fuéramos la envidia del resto del mundo occidental, entonces, pues, ¿qué tendría yo que decir? Nada, me tendría que callar. Pero es que no funciona, lo cual me da pie para decir, y decir mucho. Simplemente no funciona. ¿Okay?
Entonces, ¿por qué les choca? Les choca a las mujeres porque se sienten, y pues con razón, que se les va a quitar poder de control. Claro. ¿Okay? Nadie quiere negociarse fuera del poder. ¿Okay? Hablando de Sudáfrica, fue una de las citas famosas de Klerk, el presidente que negoció o más bien aceptó el final del apartheid en tiempos de Mandela. Dijo, no esperen que me negocie fuera del poder. Entonces no esperéis la colaboración voluntaria del matriarcado a la hora de poner un fin a su reino. Pues que hay que poner un fin al matriarcado porque no funciona. No forma hombres que luego van a ser grandes héroes que van a promover el país, lanzarlo a una nueva era de prosperidad. No funciona. ¿Qué es lo que cría? Cría muchachos codependientes emocionalmente, primero de sus mamás, luego de sus novias, esposas, etc. ¿Okay? Eso por una parte. En cuanto a los varones, que ¿por qué les puede molestar eso? Pues típicamente son los varones que quieren sentirse cómodos con su estado de disfunción. ¿Okay? No quieren que nadie les esté quitando, removiendo el tapete para que reconozcan lo patéticos que son. ¿Okay? Es más cómodo dejar las cosas como están y seguir en su estado de mediocridad. Pero hay que poner un fin a eso. Compartimos que 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Sí, sí. ¿Okay? Cuando Estados Unidos se apoderó con la mitad del territorio nacional mexicano, ¿okay? Tenían miedo a los mexicanos porque México se consideraba una potencia. Tenían miedo al ejército mexicano. Superaron ese miedo. Para que os tengáis una idea de que hace 200 años, por ejemplo, no había una gran diferencia. Al contrario, Estados Unidos estaba bastante por debajo de México en cuanto a riqueza, etc. 200 años después, ¿cómo estamos? Digo México porque está aquí al lado, pero de México para abajo, ¿cómo estamos? ¿Sí? Entonces, pero hay una relación directa, ¿okay? Una correlación perfecta entre la falta del concepto de hombría, de heroicidad, de paternidad, ¿okay? Y el estado de decadencia de la hispanidad. Como dije, mirad, solamente Estados Unidos podía crear una figura como el increíble Hulk. Y digo Hulk porque es como la figura máxima de la rebelión de la humanidad, una figura humana contra incluso las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Pero la lista de héroes de Marvel Comics o DC Comics es tremenda. ¿Y qué es lo que vemos reflejado en esas figuras? ¿Okay? Spider-Man, el hombre araña, viene a la mente de pronto. Y su frase famosa que le fue el legado de su tío Ben, con grande poder viene gran responsabilidad. ¿Os acordáis de esa? Sí. Ok, pues eso queda grabado, es una manifestación de la cultura americana. Nosotros en España podemos oír esas palabras, pero no trascendemos esto. De hecho, lo que es interesante es que somos la cultura que menos puede apreciar el Quijote. Las demás culturas lo valoran tremendamente más que nosotros. ¿Okay? Valoran todas las cosas positivas, lo que representa el Quijote, mientras que nosotros, si acaso la gente lo lee, se ríen de él. ¿Okay? Lo ven como algo... Ya. Decir que eres Quijote, que te digan que eres un Quijote en la hispanidad es un insulto. Que te lo digan en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, ¿okay? Es un tremendo halago. ¿Okay? Para que
hagamos una idea. Sí, Roberto. ¿Sí? Así que también tiene mucho parecido Captain America con el Increíble Hulk. Todos, o sea, la idea fundamental es el individuo que sobresale, ¿sí? Por una forma o por otra, de una forma o de otra, sobresale y representa algo. Incluso el narcisista de Tony Stark, ¿okay? Genial, representa algo, pero en realidad representa una buena parte de lo que llevó a América a ser lo que es. Y de nuevo, no estoy diciendo que América sea perfecta, que no tenga su perversión, su sombra. Es una cultura, en esencia, su sombra es sociopática, eso aparte. Todo lo negativo que se puede decir acerca de Estados Unidos, pero la realidad es que patéticos nos tenemos que sentir nosotros, que nos dominan. ¿Alguien ha visto Trainspotting o Trainspotters? ¿Alguien se acuerda? Dice, estaban hablando los escoceses estaban insultando a los ingleses, los wankers, o sea, mamones. Dice, pues nosotros somos mamones que nos dejamos dominar por los mamones. ¿Sí? Los escoceses, pues. Hay que reconocer por qué nos dominan. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que ellos tienen que nosotros no tenemos? Que hemos permitido que nos domine de esta forma. ¿En qué consiste nuestra decadencia? Pues una buena parte de nuestra decadencia surge y se manifiesta en nuestra falta de hombría, nuestra falta de heroicidad y nuestra falta de paternidad. El Día del Padre aquí es un chiste. Es patético cómo se celebra el Día del Padre en la hispanidad. Sin embargo, al otro lado, es grande el Día del Padre. ¿Sí? ¿Es cierto que no tiene un día fijo? Aquí el Día del Padre, Es cierto. okay, pasa desapercibido. De hecho, para colmo, me acuerdo un día fui a colegio de Melanie, mi hija adoptada, y para celebrar supuestamente el Día del Padre, era como una asamblea y pues más de la mitad del día de la función fue en celebración del Día de la Madre, que se tuvo que cancelar porque lo cancelaron por la gripa, no sé qué, no me acuerdo exactamente por qué. Y los pocos padres que estábamos ahí, estábamos furiosos, para eso nos llamaron. O sea, hombres que dejamos de trabajar para ir y atender a esto en apoyo a nuestros hijos, y para eso estamos ahí, para celebrar. Es que repatea. O sea, pero es una manifestación, es causa y consecuencia de un tremendo problema. Ajá. Pero yo, como ya había comentado, ¿no? Que allá están los padres fundadores, entonces tiene mayor importancia allá. Y aquí es la Madre María Guadalupe, o sea, la madre de todos. Ajá. Entonces aquí es todo lo contrario. Sí, y es exactamente. Y esperamos que la Virgen Guadalupe vaya a llevar una revolución para elevarnos a todos a otra. No, ¿ok? Vamos a ser sinceros, por favor, ¿ok? George Washington, Thomas Jefferson, luego más adelante Lincoln, o sea, esos son los individuos que hicieron grandes a los Estados Unidos. Claro, hubo mujeres que contribuyeron, sí, pero a la hora de la hora, ¿okay? Cuando las cosas se ponen oscuras, cuando el caos amenaza a engullirnos, ¿esperamos que mamá salga a enfrentarse con las cosas o esperamos que papá salga? Ok. Entonces, es lo que tengo que decir yo con respecto al matriarcado. No funciona. Porque ninguna organización, ningún sistema jerárquico puede funcionar donde no existe un paralelo entre autoridad y responsabilidad. ¿Okay? Autoridad, responsabilidad y consecuencias. ¿Sí? Sí, yo quería comentar que hubo intentos de hacer héroes mexicanos. Stanley había hecho unos, pero no sirvieron. Y el único héroe que tiene aquí pues es el Chapulín Colorado, que es de comedia y es muy popular. Y los otros
Sí, tiene que ser, ajá, Ajá, ya. y tienen que reír de él. De hecho, había una página que hizo como Captain México, que es como Captain America, pero en mexicano y el escudo mexicano, y la verdad a mí me gustó mucho, y todos los comentarios, ay, qué pendejada y cosas así. Pues es que, ¿qué puedes esperar donde el término hombría inmediatamente suscita comentarios negativos? Sí. Pero no solo eso, sino que el de, ay, ¿quién es? O sea, ya todos se sienten inferiores. Porque no Pues sí, pueden o sea, apreciar tampoco eso. Aceptaremos este Batman, porque es gringo, ¿ok? Pero que se trate de crear algo equivalente hispano, olvídenlo. ¿Ok? De nuevo, es lo único que se podía aceptar. Escrito por un héroe de la batalla de Lepanto, regresando a su país después de haber sido secuestrado y haber sido detenido como esclavo durante años, y que la corona no pagó su rescate. Una de sus hermanas tuvo que prácticamente prostituirse para lograr el dinero para su rescate, y luego después finalmente regresar a España, esperando que pues su dedicación había quedado mutilado, se llama el manco de Lepanto, en un brazo, y ya no podía ni ejercer como soldado, esperando que por lo menos le podían dar una pensión o un trabajo digno. Ni eso. Le pusieron como recaudador de impuestos, lo más odioso que os podéis imaginar. ¿Ok? Ajá. Ahí se ve entre la gente, entre los amigos, si alguien se está elevando, dicen quién te crees. Por ejemplo, Robbie San toma una foto de su espalda y pues publica cosas de que él se está mejorando, ¿no? Ujú. Y pues le llegan comentarios de que quién te crees, de que you're not the rock, you know? Cosas No, así. no hay nada, lo sé, al final me crié en España, lo sé, o sea, sé cómo funciona, ¿ok? Y ese es nuestro problema. Lo de la cuerda, ¿sabes? Ah, sí. 20 No, de minutos acuerdo. de cuerda. 20 minutos Ah, de cuerda. ya, sí, sí. Ah, sí, o sea, publiqué en mi muro que salté la cuerda a 20 minutos, y me sale un tipo diciendo, ¿qué quiere? ¿Mariachis o Fanfarrias. cómo? Fanfarrias. Fanfarrias. O sea, eso es muy famoso, que alguien diga algo importante, o sea, que le es muy importante para ellos, o lo comenta ella. ¿Qué quieres, que te aplauda, que te haga una paella, o qué quieres? Pues yo le dije que los mariachis, pero y luego pues se molestó muchísimo. Ahí está, dijo, eso no es de Dios, no sé qué. Y yo dije, pues una grosería soltó. A mí me hizo mucha gracia, pero es muy indicativo de la cultura. ¿Ok? Gustavo Senpai, luego... no. Shoday, ¿cuál sería la máxima aportación del arquetipo de guerrero en nuestra especie? Y sobre todo, esa misma aportación, ¿cómo afectaría positivamente a nuestro círculo de influencia, a los que están en contacto con nosotros y también a los que no están en contacto con nosotros? Mira, todo varón, todo ser humano, por ser seres, por nuestra biología, quieren sentirse fuertes, quieren sentirse independientes, quieren sentirse orgullosos de sí mismos, ¿sí? Quieren tener un sentido de autoconfianza. Entonces, ¿qué es lo que puede aportar un individuo, por ejemplo, formado en este programa? ¿Okay? Pues es el ejemplo. Al principio va a ocasionar la envidia, la crítica de todos aquellos que se sienten inferiores y están empleando tácticas que siempre les ha funcionado. ¿Por qué? Porque somos una cultura de codependencia total, ¿sí? Al contrario que el americano sabe ser solitario. No digo el americano, no me refiero a todos los americanos, me refiero al arquetipo americano. El cultura sabe ser solitario. De ahí, pues los superhéroes tanto son solitarios, ¿no? La nación se forjó a base de individuos pioneros
inventores, etcétera, personas que se lanzaron solos, ¿okay? Contra viento y marea, impusieron su voluntad, muchos murieron, arriesgaron, pero suficientes ganaron para elevar a América. Pero por otra parte, saben jugar en equipo. ¿Okay? Saben ser interdependientes. Si hace falta. ¿Sí? Entonces, independientes, interdependientes. Nosotros estamos ahí aplastados en el medio de codependencia. Nuestros grupos son totalmente disfuncionales, no sirven para nada. Lo único en grupo, lo único que parecemos servir, es el crimen organizado. ¿Okay? Francamente. Pues gana dinero, pero no es, claro, no es ni la 10ª parte de lo que podría hacer si hubiera más organización, etc. Pero ahí no me voy a meter. Pero típicamente, o sea, la codependencia nos hace que los grupos sean disfuncionales. No sabemos trabajar en equipo, no sabemos organizarnos, y por otra parte esa codependencia impide que las personas sean independientes. Entonces no podemos sobresalir. ¿Qué es lo que puede aportar el individuo que se valga por su cuenta, que sobresalga y le valga chetos los comentarios negativos los demás? ¿Okay? Tarde o temprano va a inspirar a otros a que lo hagan. Porque todo el mundo quiere sentirse fuerte, quiere sentirse independiente, quiere sentir orgulloso de sí mismo. ¿Okay? Lo que pasa es que esa presión cultural a la codependencia es tan fuerte, ¿okay?, que tiende a aplastar a cualquiera que trate de sobresalir, o simplemente se largan. Se van a Estados Unidos, donde no tienen ese problema, y acaban en 2-3 generaciones desapareciendo. ¿Okay? Y no vuelven. No vuelven. Sí ha habido mucha gente en Latinoamérica que va a Estados Unidos y tienen éxito, y ¿cuántos vuelven para hacer algo con ese éxito? ¿Cuántos vuelven a tratar de cambiar? Nada, en absoluto, ninguno. O muy poquitos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué puede establecer el ejemplo? ¿Sí? Y sí, y aguantar las críticas, ¿okay? Que cuando se den cuenta los que le están criticando, que le vale chetos, le trae sin cuidado sus críticas y comentarios, porque es mejor decir, pues es bueno ser yo. Vosotros, bola de patéticos, me traéis sin cuidado vuestros comentarios, ¿okay? Pero yo seré yo. Y tarde o temprano pues tendrán que aceptar que sus impulsos envidiosos de tratar que intentan arrastrarlos hacia abajo no va a funcionar. ¿Y qué va a suceder? Otros van a querer seguir en ese camino. Ok, había aquí, a ver. Yo tenía un comentario del punto anterior de lo inferior, que es exactamente como lo presenta en la película Ágora, ¿no? De que quién eres tú para elevarte o sentirte superior si solo hay uno, ¿no? Que se supone que es Dios. Esa es una. Y tengo una pregunta. Aquí pues solamente somos 2 mujeres que estamos en formación. Y ¿cómo nos verían las otras mujeres que tenemos hasta cierto punto comprensión de la figura del hombre? O sea, que estamos comprendiéndolo y estamos hasta cierto punto como que, ok, esto es, y lo estamos aceptando que es así. Sumisas, Lavadas de coco. lavadas de cerebro. ¿Cómo? Idiotas, o sea, nada positivo. Pero es que eso es de esperar. Cualquier cambio que uno trate de presentar a una situación, y sobre todo una situación... Esto es lo máximo que pudo hacer Cervantes. En el sentido de que simplemente representar el problema. Pero, o sea, y lo captó, o sea, lo captó de una forma maravillosa. O sea, por algo se considera la obra máxima de la literatura universal, ¿okay? Por algo, y habla de temas universales, humanos, pero también culturales propios nuestros. Es lo máximo que pudo hacer. Entendiendo, representando de esa forma tan increíble,
majestuosa la presión con la cual se enfrentaba Don Quijote. Pero nosotros tenemos que tomar eso, pues ya han sido 4 siglos, tenemos que tomar eso, dar un paso más allá, y no simplemente representarlo, sino cambiarlo. Y aguantar las críticas, aguantar la enajenación, porque todos os habéis sentido enajenados, orillados por familiares, por amistades, aguantarlo, pero tarde o temprano las cosas van a cambiar, porque van a descubrir que hay una realidad fuera de esa cueva, y que esas sombras, en esos patrones de gris, ¿okay? Nada se asemeja a los colores, a las dimensiones, a los olores, etcétera, etcétera, fuera de la cueva, y se van a atrever a salir. Y eso, que el señor López es testigo de ello. O sea, antes cantidad de seminarios éramos él, Gustavo Senpai, y yo. 3 me cuento a mí para hacer más bulto, ¿no? Pero, y ahora pues, ahora somos más de una, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, incluyendo Jacob, somos hay más de una docena de personas, ¿no? Y irá creciendo con los libros, o sea, irá creciendo, pero es de esperar la crítica. Ajá. De hecho, cuando me invita un amigo o algo, o sea, me dicen, ya estás reclutando a gente. Pues sí. Pues sí. No, lo que tienes que decir, bueno, reclutarte no, porque no sé si eres digno todavía, o sea, tendrás que demostrarte digno de ser reclutado, ¿okay? No, o sea, cuando yo invito a una persona me dicen así, pero, o sea, mi mamá o mi tío. Ok, ya. Bueno. Y otra cosa que me di cuenta es que cuando estudiaba en Estados Unidos, cuando eran como las pruebas de abdominales y eso, o sea, el que haga los más abdominales, qué cruel, yo quiero ser su amigo. Y aquí es como que, ¿quién te crees? Pues sí. Mira, es típico del complejo de inferioridad. Es una cultura con un tremendo complejo de inferioridad. ¿Sí? Es lo que es. La cultura hispana es una cultura con un tremendo complejo de inferioridad. Y cuando estás con alguien con un tremendo complejo de inferioridad, todo lo que tú hagas es ser tú mismo, si sobresales, se sienten como le estuvieras picando a propósito. ¿Sí? Y en vez de levantarse ellos y tratar de emularte o competir contigo, competir contra ti o algo, no, es más fácil criticar. Entonces los que no me critican no tienen tanto complejo de inferioridad. Los que no te critican, pues yo diría que la gente que puede estar en tu alrededor y reconocerte y decir, mira, qué bien, y seguirte, esos son los que no tienen complejo de inferioridad. ¿Sí? Todos somos inferiores a alguien en algo. O sea, mis intentos de garabatos nada se comparan a las maravillas que hace Goni Senpai con su pluma. No me siento inferior a él por eso, al contrario, estoy orgulloso de que sea mi alumno y pues es una inspiración, ¿no? Es una motivación. ¿Sí? Todos vamos a ser inferiores a alguien en algo. No cuando veo a alguien que tenga más cabello que yo, voy a decir, ¿quién te ha escrito? Presumido, ¿ok? Tápate eso. No, ¿ok? Por favor. No, pero esa es la mentalidad, y lo sorprendente es que no importa que estemos con españoles, cubanos, mexicanos, argentinos, brasileños, es la misma mentalidad. Es increíble. Como eso sí, logró propagarse muy bien
de la península ibérica. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la relación de la máxima aspiración de nuestro género y cómo se complementa e integra en nuestra evolución como especie, en lo que estamos viendo aquí en el curso, en cuanto a hombría, heroicidad, paternidad? ¿Sí me explico? Creo que sí. Lo que quisiéramos ver como especie es, por una parte, reconocer que ya no podemos volver a los tiempos tribales, ya no podemos volver a esa época. Tenemos que seguir adelante con el progreso tecnológico, que es una expresión natural de nuestra capacidad cerebral, nuestra capacidad de imaginar, de concretar, de manifestar nuestra voluntad y nuestro genio, ¿okay?, en la cultura, en la sociedad, en el mundo. Eso por una parte. Eso no se puede negar. Volver atrás no va a pasar. Es absurdo. Pero por otra parte tenemos que lograr, dentro de ese contexto de revolución científica, industrial, tecnológica, tenemos que reconocer lo que sí se había logrado dentro del contexto tribal en términos de armonía en las comunidades, en términos de armonía con el medio ambiente, en términos de un reconocimiento que cada individuo tiene algo que aportar, que nadie debería quedarse atrás, porque eso es vergonzoso, vivir en una sociedad donde ya se acepta que un porcentaje de las personas van a vivir en la miseria extrema. Eso es vergonzoso. ¿Okay? Entonces, si extendemos el concepto de paternidad, un padre no iba a sentirse a gusto sabiendo que cualquiera de sus hijos estuviera tan atrasado, que estuviera en la miseria extrema. Por supuesto, no todos los hijos tienen la misma capacidad, ¿okay? No todos los hijos tienen los mismos intereses, pero todo ciudadano debería tener lo más mínimo. Es absurdo pensar que todos vamos a tener lo mismo, porque no todos somos iguales, no tenemos lo mismo que contribuir, pero lo que debería ser totalmente inaceptable en cualquier sociedad donde estos valores que se están tratando de compartir y transmitir aquí, lo que debería ser totalmente inaceptable es que exista un segmento de la población condenada a no tener lo mínimo. Y con lo mínimo, ¿qué quiero decir? Condiciones económicas, condiciones de vivienda, oportunidades para sus hijos, condiciones de salud. Hay algo mínimo, y menos de eso no debería ser aceptable. ¿Sí? Y no estoy abogando por el comunismo, ni mucho menos. Estoy abogando por podríamos llamarlo un humanismo. ¿Okay? No debería ser aceptable que existan personas con más dinero de la que pueden contar, por una parte, y otras tantas personas con menos dinero con el cual pueden vivir. ¿Okay? Eso no pasaría en una cultura tribal. Eso no pasaría. ¿Okay? El resultado de ese hijocentrismo, de ese egoísmo en el cual, como muchas las personas se ocupan de sus familiares inmediatos y al carajo el resto del país. ¿Cómo vamos a tener un país propiamente dicho con esa mentalidad? ¿Cómo vamos a tener? No se puede tener un país. No se puede tener un país donde el concepto de la identidad no se extienda a la comunidad en general. O sea, donde no se sienta que la injusticia en cualquier concepto legal, económica, etc., de uno, ¿okay?, es una ofensa a todos. Si no tenemos esa idea, pues no vamos a progresar. Entonces, en respuesta a tu pregunta, tenemos que aceptar, más que aceptar, tenemos que
sentirnos entusiasmados, inspirados por el progreso, pero por otra parte tenemos que aprovechar ese progreso y extenderlo a mínimo, ¿sí? A la conciencia tribal de que cada uno es porque todos somos, y nadie debería quedarse tan atrás que su humanidad misma quede en cuestión. Porque cuando personas, niños, viven en esta miseria extrema, su humanidad se les ha negado. Que no hay nada, no hay ningún tipo de violencia más extrema, ¿sí?, que la pobreza. Ese es el peor tipo de violencia, ¿sí?, la pobreza. Porque con ese tipo de condiciones estás condenando a las personas a todo otro tipo de violencias, ¿sí? Condiciones, ese tipo de condiciones genera disfunciones psicológicas, entonces abusos sexuales, violencia doméstica, crimen. No se puede culpar a un individuo que por necesidad, ¿sí?, por no ver a sus hijos morirse de hambre, se dedique a una vida criminal. No se puede. ¿Okay? No se puede culpar a un hombre cuya familia está en la pobreza extrema, que diga, pues mejor rompo la ley, ¿sí?, a dejar que mis hijos se mueran. ¿Por qué? Porque esa ley es injusta, porque le exige a él una sumisión, pero ¿qué le da a cambio? Nada. Eso es tiranía. Eso no es sociedad. ¿Sí? Para que las leyes tengan vigencia, ¿sí?, para que el individuo tenga que someterse a ellas, la sociedad a cambio tiene la obligación, ¿sí?, de darle un beneficio, algo que por lo menos pueda vivir con un mínimo de dignidad y de oportunidad para sus hijos. Si no, pues simplemente eso no es justicia, eso es tiranía. Entonces cualquier individuo que vive en un país en el cual el país mismo no le da la oportunidad de ganarse la vida de una forma legal y decente, ¿okay?, ese país no puede esperar que esos individuos sigan sus leyes. Lo podrán imponer por la fuerza, pero eso es tiranía. ¿Okay? Eso no es sociedad, no hay derecho ahí. ¿Okay? No tienen la fuerza del derecho, sino tienen el derecho de la fuerza. ¿Más preguntas? Perdón, si el señor de León tenía una pregunta por ahí, pero... No, era frente a lo de la cuerda, o sea, yo sé por qué lo hace, precisamente es por la inspiración, o sea, estamos viendo, o sea, Sí, quién está aquí, sabemos por qué está. Yo lo menciono en su... dice, bueno, hay alumnos, discípulos que están pendientes, que quieren saber de mi rendimiento y por eso lo pongo. Y el joven de 16 años dijo, yo no aguanto ni 10 minutos. Pues ahí está. Pues sí, eso yo me lo puedo inspira, hacer con casi 50 no en la... Ajá, exacto. Exactamente. Igual que cuando tú subiste el video de ese hombre de 70 años, fisicoculturista. En sí se lo tomé a Roberto San. Lo subió, yo lo compartí en 70 años, fisicoculturista, ese negro de 70 años, levantando pesas. Pues eso debería inspirarnos a todos. ¿Dónde está nuestra excusa? No la tenemos. No está, no ancho así, pero marcadísimo. No, es como si lo hubieran esculpido en piedras. ¿Sí? Entonces, 70 años. esas cosas deberían inspirarnos. Es decir, pues no necesariamente tenemos que ganar este torneo o concursos internacionales, pero vaya, ya no tenemos excusa. ¿Okay? Eso es una forma. Cuando vemos a alguien que se eleva por encima de la norma, debería inspirarnos a nosotros a saber, pues es posible hacerlo.
Afroamericano. Sí. Sí. Tenía que ser. afroamericano. Otra vez. Otra vez. nos inspira o debería inspirarnos, salvo los que tienen un tremendo complejo de inferioridad. Y comentaba eso con Fermín San, y Fermín San captó muy bien, me decía que su imagen, en su representación facial y en su mirada, emanaba algo. Eso es voluntad al poder. Pero eso sabéis que es muy americano. Eso es muy americano. Y parte o surge en una buena parte de esa capacidad que tiene el americano de superar la presión social, ¿sí? Y las expectativas de otros de su entorno y hacer lo que le da la real gana para superarse. Ok, una pregunta más y vamos a tomar un descanso. Bueno, es un comentario, o sea, en el gimnasio, no sé cómo se llama, la gruta. La gruta. Siempre que iba estaba un americano de como unos 60 años. Digo, pero se ve más joven. Y es el que siempre está haciendo ejercicio y se ve así, está marcado igual. Y ves los jóvenes y los otros mexicanos y están en el teléfono, no te dejan hacer el ejercicio y él enfocado con su música haciendo ejercicio. Si le pido algo, sí, claro. Y se pone a hacer ejercicio otra vez. Es otra... un individuo tiene que ser su propio héroe, primero y principal. Tienes que estar orgulloso de quién eres. Tienes que decir, pase lo que pase, no importa las circunstancias que estés viviendo, tienes que decir, es bueno ser yo y no quisiera ser nadie más. ¿Okay? Eso no es narcisismo, como alguien podría decirlo, no. ¿Okay? Eso es autoconfianza, eso es poder personal. Porque si yo no soy para mí, ¿quién será? Si soy solo para mí, ¿qué soy? Si no soy para mí, pues ¿quién será? Si no hago para mí, pues no merezco la pena. Si yo no soy bastante importante para mí como para superarme, ¿por qué rayos le iba a importar a cualquier persona? Las personas que son imposibles de ayudar, y yo estoy en el negocio de ayudar y transformar a las personas, pero las personas que son imposibles de ayudar son las personas que no son capaces de levantarse por sí mismas. ¿Okay? Están sentados en un clavo y no se levantan. Se quedarán ahí gritando de dolor, pero tío, levántate. Haz mucho esfuerzo, me da hueva. ¿Okay? Por favor, pero levanta. ¿No ves que ¿sabes que es el clavo? Sí, lo sé. Pues, allá tú y tu clavo. ¿Okay? El masoquista, ¿sí? Pero si son solamente para ellos, pues son egoístas, egocéntricos. Entonces, ¿qué son? No son seres humanos, serán humanos, pero no son seres humanos, porque el ser humano, ¿okay?, es un ser social. ¿Okay? Nosotros nos formamos, ¿okay?, y nos definimos en términos de nuestras relaciones. No somos gatos, somos lobos. Somos animales de manada. Entonces, pero como a veces cuando la manada se ha convertido en rebaño de ovejas, hay que dejarla atrás. Hay que simplemente dejarla atrás, y allá ellos. Ok, un descanso entonces. No,